Para esta fecha en que estamos llevando la historia de los reyes previos a la fundación de Roma, ya hemos pasado por 3 reyes de Alba Longa. El primero fue Ascanio, su fundador. De segundo vino su hermano Silvio. Y de tercero, el hijo de este último llamado Eneas Silvio, quien adoptó como apellido el nombre de su padre, lo cual seguirían haciendo el resto de los reyes Alba hasta la fundación de Roma, siendo este el origen y considerado además como el fundador de la casa Silvius, de la cual los futuros romanos se apoderarían de su nombre como enlace en línea directa con el linaje mitológico de los dioses griegos, en sincretismo absoluto con sus propios dioses locales. Después de reinar por un periodo de 31 años, Eneas Silvio muere y así da paso al reinado de Latino Silvio. Hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. Como ya es habitual, pongámonos en el contexto histórico del reinado de Latino Silvio y repasemos en 2 minutos qué pasaba por entonces en el mundo. Allá por el 1076 a.C., los arameos del país de Aram conquistan Asiria y difunden el idioma arameo como lengua franca de la región para lograr un entendimiento común entre todas las personas que no tenían la misma lengua materna. Para 1069, en Egipto muere Ramsés XI, terminando así la dinastía 20ª de Egipto. Su muerte hará que Egipto pase del Imperio Nuevo al tercer periodo intermedio, y fue Esméndez I quien funda la nueva dinastía 21ª. Un año después, en 1068, el legendario rey ateniense Codro muere en batalla contra los invasores dorios, luego de un reinado de 21 años. La tradición ateniense lo considera como el último monarca que tuvo poder absoluto sobre Atenas. En 1050 a.C., en la península ibérica, actual España y Portugal, los fenicios introducen el olivo, la aceituna, de la cual se extrae, entre otras cosas, ese preciado aceite de cocina que en la actualidad ha incrementado su demanda, y siendo Andalucía el principal productor de este aceite a nivel mundial en la actualidad. En ese mismo año, el 1050 a.C., en Canaán, los filisteos invaden Israel y se apoderan del Arca de la Alianza, que fue diseñada y creada por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. Poco después, en Palestina, por pedido del pueblo israelita, al entonces anciano juez Samuel, el último de los jueces, designa a Saúl como el primer rey de Israel, con el principal objetivo, entre otras cosas, de que los librara de los invasores filisteos, comenzando así la época de los reinados del pueblo de Israel. Latino Silvio fue hijo de Eneas Silvio, el tercer rey de Alba Longa, quien a su vez era hijo del segundo rey de Alba Longa, Silvio, y de su esposa hasta hoy desconocida. Y en cuanto a su madre, tampoco tenemos referencia o mención alguna de quién fue, y menos aún de sus abuelos maternos. Latino Silvio fue el cuarto descendiente de Eneas y el cuarto en la lista de reyes místicos de Alba Longa, según nuestro historiador Livio.
Latino Silvio sucedió a su padre a su muerte en el 1079 a.C., siendo ciertamente el cuarto de los legendarios reyes de Alba Longa, esta antigua ciudad fortificada en el Lacio, ubicada a unos 20 kilómetros al sureste de Roma, en el sitio del actual Castel Gandolfo. Como todos los Silvios, pertenecía a la familia real de Alba Longa, que descendía del linaje de Lavinia, hija a su vez de Latino, el legendario rey de los aborígenes o nativos en el Lacio italiano, y antepasado de Rómulo y Remo, los futuros fundadores de Roma. Gobernó durante 51 años, y durante su reinado, según algunos historiadores, Latino Silvio fue un gobernante fuerte, tanto en asuntos internos como durante la guerra. Mantuvo sus enemigos a raya, y también, al igual que su abuelo Silvio, se le atribuye la fundación de numerosas ciudades. Aquí las podemos ver señaladas en rojo en el mapa. Estas ciudades con el tiempo se unirían formando la legendaria Liga Latina. Ciudades con independencia propia, pero con los mismos lazos culturales, religiosos, económicos y militares para la defensa de sus territorios. En este mapa también podemos observar en puntitos amarillos las ciudades fundadas unos años antes por su abuelo el rey Silvio, y en verde la ciudad de Lavinio fundada por Eneas, y también Alba Longa fundada por el rey Ascanio. Como vemos, ocupaban inicialmente los territorios latinos, y más adelante ya se expandieron hacia los territorios de los rútulos y otras poblaciones autóctonas. Inicialmente nunca se decidieron a cruzar hacia el norte, no pasaron el río Tíber hacia territorio etrusco. Del rey Latino no sabemos con certeza más nada de su vida y reinado, por lo que vamos a dejar el tema aquí. Solo una cosa más: al final de su muerte, hacia el año 1028 a.C., le sucedió en el trono su hijo Alba Silvio. Y será de su hijo Alba Silvio de quien les hablaremos y quien será nuestro protagonista en el próximo capítulo. Y como siempre le decimos, no se lo pierdan. Si llegaste al final y le aportó algo nuevo el material que les presentamos, le invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita para que sea notificado por YouTube y no se pierda nuestro próximo capítulo sobre el rey Alba Silvio de Alba Longa. Regálame un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima.